equipo y entonces en ese caso pues subiría mañana por ahora. Los que están en YouTube van a escuchar solamente audio y ya entonces mañana yo me comprometo a subir el video al canal de YouTube, ya que tenemos pues esta dificultad técnica que no sabemos manejar, ni los técnicos de la universidad hoy supieron cómo manejar. Bueno, entonces, vámonos entonces. Me he propuesto dos objetivos que son uno solo para esta introducción al Nuevo Testamento. El primero es el más importante, el fundamental, es acercarnos a la persona de Jesús a través del estudio introductorio del Nuevo Testamento. Este objetivo así mm, delineado de esta manera muy simple, muy sencilla, tiene, digamos, toda una realidad. Y es que cuando decimos que nos vamos a acercar o que queremos acercarnos a la persona de Jesús, he puesto entre comillas la persona de Jesús, es porque no estamos hablando ni de una leyenda, ni de un héroe mitológico, estamos hablando de una persona real, una persona histórica. Y entonces partimos en el inicio de nuestra introducción, partimos de esa verdad, partimos de esa claridad. Queremos acercarnos a una persona concreta, real, histórica. Y si nosotros creemos que esa persona es real, histórica, entonces eso, eso cambia todo y eso transforma todo. Y eso hace que valga la pena todo. Eso hace que valga la pena que estemos aquí en este curso de introducción al Nuevo Testamento. Eso vale la pena que estudiemos estos, o por lo menos que nos acerquemos de una manera introductoria a estos 27 libros. Vale la pena todo, vale la pena incluso que nuestra vida tenga sentido, etcétera. Entonces nos acercamos a una persona real, histórica, y nos acercamos a él a través del Nuevo Testamento, de 27 libros. Y en un segundo momento he dicho o pongo, nos acercamos a la persona de Jesús por medio de una comprensión histórica y de fe. Esas dos palabritas van a ser fundamentales en este curso de introducción al Nuevo Testamento. Nos acercamos por medio de una comprensión histórica y de fe. Vamos a hacer una lectura histórica. Y cuando yo digo comprensión histórica, ¿qué entiendo yo por comprensión histórica? Estoy hablando de que estamos frente a unos hechos que acontecieron, que son reales, que fueron puestos por escrito, que nosotros podemos entrar en contacto con esos hechos a través de la lectura de esos textos, de esos relatos. Y lo más importante, y es que nuestra historia, nuestra propia historia en el siglo XXI, está conectada profundamente con esa historia que está descrita en esos libros del Nuevo Testamento, en esos 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo hablo nos acercamos a este estudio introductorio por medio de una comprensión histórica, estoy haciendo referencia a eso. Estoy haciendo referencia de que somos seres históricos en el siglo XXI, con unas circunstancias muy concretas, unas circunstancias por lo demás muy difíciles, tanto a nivel país o de los países de donde provengamos, porque tenemos N problemas en los países donde vivimos, como a nivel global. Estamos frente a unas circunstancias muy oscuras, muy complejas, muy difíciles, pero también y al mismo tiempo no nos podríamos quedar solo en una mirada negativa y pesimista de la realidad. Al mismo tiempo también tendríamos que, en ese sentido de la esperanza a la que hemos sido invitados como iglesia, en el jubileo de la esperanza de este año, hemos sido invitados por el Papa Francisco, también somos invitados desde ahí, desde esa perspectiva, a dar una mirada de fe
histórica también, a los signos positivos, a los signos que nos alientan a pensar que este no es el fin, que esto no se está acabando, que esto ya no tiene remedio, no tiene salida. Siempre hay una salida, siempre hay una esperanza, siempre hay una luz, siempre. Y eso nos lo evidencia y nos lo confirma el hecho que acontece en los libros del Nuevo Testamento. Es decir, por eso vale la pena estudiar, acercarnos a un estudio introductorio del Nuevo Testamento, puesto que no solo nos acercamos a unos libros, como acercarnos a un libro de literatura o a la Odisea o al Quijote o a otro cualquier libro, sino que aquí nos estamos acercando a unos libros que cumplen unos requisitos literarios, como lo vamos a ver más adelante, sino que detrás de estos libros y de las formas con que hayan, y el lenguaje con el que hayan sido escritos estos libros, se esconde y al mismo tiempo se revela un gran acontecimiento. Ese acontecimiento se llama Jesús de Nazaret, el que le da sentido a la historia, el que le dio sentido a la historia del siglo primero y el que le sigue dando sentido a la historia del siglo XXI, y por el que vale la pena seguir esperando, seguir confiando, a pesar de lo oscuro del panorama social, político de nuestros países. Hoy en Colombia, con tristeza, hemos visto a través de los medios de comunicación el sepelio. Hemos despedido a un gran senador, senador Miguel Uribe, con una historia también difícil. Su madre fue asesinada también en la década del 90 y hoy su hijo también enterrado, asesinado también por los odios y por las fuerzas oscuras que desafortunadamente siguen presentes en nuestras sociedades. Es esta la realidad, ¿cierto? Aquí como por mencionar y por contextualizar algo, pero es esta las realidades del siglo primero, las realidades del siglo XXI, pero hay un acontecimiento que nos llena de esperanza y ese acontecimiento, repito, es Jesús de Nazaret, al que queremos acercarnos a través del estudio de estos libros del Nuevo Testamento, los 27 libros, que pues repito, esto ya es decir mucho, pues es decir mucho a través del estudio de los 27 libros, pues porque esto es un estudio introductorio y lo que les decía ahorita, la tarea que me propongo personalmente es hacer que ustedes puedan profundizar cada vez más en esto. Sí, aquí les voy explicando a los de YouTube que no se ve la diapositiva desafortunadamente porque tenemos un problema técnico de conexión entre Zoom y YouTube, pero mañana me comprometo a subir la grabación ya, esta que estoy haciendo en el Zoom, me comprometo a subirla a YouTube para que ustedes puedan ya ver con las diapositivas. Bueno, entonces estamos de acuerdo hasta acá, este es nuestro objetivo. Eh, Teniendo claro este objetivo, entonces les presento así a grosso modo el contenido. Lo voy a leer para que lo escuchen los que están en YouTube. El contenido que nos proponemos para este curso. Lo he dividido en tres partes. Ahorita les voy a mostrar el texto base sobre el que me he basado para este estudio introductorio, porque entre los muchos libros de introducción al Nuevo Testamento, hay muchísimos buenos, pero especialmente me he basado por uno de un sacerdote italiano, Giuseppe Segala, que ha escrito un libro que se llama Panoramas del Nuevo Testamento. Digamos que es el que mejor, o para nuestra comprensión, para personas pues, que somos simples, sencillas, que no tenemos grandes estudios ni grandes pretensiones intelectuales, requerimos de digamos, un estudio introductorio simple, sencillo, a nuestro alcance, que nos permita acercarnos a lo que hemos dicho con el objetivo, a la persona de Jesús, y que nos permita conocerlo más, enamorarnos más de él, de su vida, y al mismo tiempo entender mucho mejor nuestra vida y nuestra propia historia.
Hay muchísimos. Por ejemplo, Raymond Brown, que es un teólogo, un sacerdote norteamericano también, que el Papa Benedicto XVI cita en sus escritos, en sus textos. Es decir, es un teólogo que el Papa Benedicto XVI estudiaba, Raymond Brown. Y él tiene dos libros enormes de introducción al Nuevo Testamento, perdón. Sin embargo, digamos que su redacción y sus libros son un poco más difíciles de comprender. Tiene mucho más un lenguaje, una estructura mucho más técnica y un poco más difícil de acceder a la comprensión de ello. Entonces, por eso me he basado en este. Por supuesto, vamos a tomar también algunos datos de él, de Raymond Brown. Yo les voy a dejar, les voy a compartir como parte de este curso, les voy a compartir una carpeta con libros de introducción al Nuevo Testamento, incluido este libro que les estoy mencionando de Giuseppe Segala, eh, que lo van a encontrar ahí en la carpeta. Yo se los voy a compartir al final y en el chat también de la escuela, etc. Bueno, el contenido entonces del curso lo tiene tres partes, tratando de seguir la ruta que propone ese libro de panoramas del Nuevo Testamento. Esas tres partes son, la primera parte, vamos a hablar del ambiente histórico, es decir, el contexto del mundo, el siglo primero en el cual se dio el acontecimiento Cristo y todo lo que eso implica, el acontecimiento Cristo. Él, su historia, lo que nos relatan los evangelios principalmente, el efecto que luego deja y que se ve reflejado en los hechos y en las cartas de Pablo y en las demás cartas. Pero eso requiere pues el estudio del contexto histórico y gracias, nosotros, pues, nosotros somos afortunados porque vivimos en una época en la que las ciencias, especialmente las ciencias bíblicas, han avanzado muchísimo, han hecho grandes aportes. Entre ellas hay que mencionar de manera muy especial la arqueología. La arqueología con sus hallazgos nos aporta enormes y muy importantes datos para comprender mucho mejor el contexto en el cual se dio este gran acontecimiento y en el cual se formaron estos 27 libros. Entonces, en esa primera parte vamos a hablar del ambiente histórico, que es el mundo de la cultura, el mundo helenista, el mundo griego, el mundo de la política, que es el mundo romano, y el mundo judío, que es el mundo de la religión. Esos tres mundos se unen. Aquí les estoy mostrando en una diapositiva un cuadro que habla sobre la unión de esos tres mundos. Bueno, les diría a los de YouTube que si quieren unirse a Zoom, lo pueden hacer. Voy a ver si aquí me disculpan un momentico. Bueno, hoy con todos estos aparatos toca brincar de un lado a otro. Voy a intentar compartirles a los que están en YouTube, voy a intentar compartirles el enlace de Zoom para que se puedan conectar en Zoom. Es decir, para que de YouTube pasen a Zoom. Ahí les acabo de dejar a los de YouTube, les acabo de dejar el enlace por si quieren ingresar aquí al aula de Zoom, eh, que al fin nos está funcionando, pero no como quisiéramos plenamente, ¿cierto? Bueno, ahí en ese cuadro, que es el cuadro en el cual nos vamos a detener en el primer tema, en el primer capítulo, de cómo se dio la integración de estos tres mundos y cómo la integración de estos tres mundos dio como resultado esto que llamamos cultura occidental y, entre otras cosas, es esta integración de estos tres mundos la que vamos a encontrar, digamos, como entre líneas en los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, uno comprender el contexto histórico de la integración de estos tres mundos, de estos tres pueblos, de estas tres culturas, con todas sus complejidades y con todo lo que eso implica. Entender esto y entender que eso es lo que finalmente está entre líneas en los 27 libros del Nuevo Testamento, nos ayuda a comprender mucho mejor el mensaje que hay ahí. Nos ayuda a comprender mucho mejor estos textos. Claro. Y entonces pues ya uno va teniendo claridad en su mente acerca de por qué estos textos dicen lo que dicen y por qué mencionan a Herodes y por qué mencionan al emperador y por qué mencionan a los griegos y por qué mencionan a los judíos, etcétera.
¿sí? Y entonces resulta que es que estamos asistiendo en términos históricos a la integración de tres mundos, de tres culturas. Pero bueno, vuelvo aquí al contenido. Entonces, en la primera parte del curso, piensen que es muy ambicioso y ojalá pues nos dé el tiempo para esto. En la primera parte del curso, entonces, pues vamos a ver este ambiente histórico. Luego pasaríamos a un segundo momento que está integrado. Estos tres momentos que les voy a explicar están integrados todos en uno. Un segundo momento, el ambiente literario. Vamos a hablar del Nuevo Testamento como literatura, un poco de los géneros. Especialmente vamos a hablar del Evangelio como género literario y un género literario muy singular. Ahí nos vamos a encontrar con una expresión bellísima de un estudioso de la literatura del Nuevo Testamento. Acontecimientos nuevos generan nuevas literaturas, generan nuevos géneros. Eso es muy bonito. Y entonces nos vamos a detener ahí en en esa particularidad. Acontecimientos nuevos generan nuevos géneros. Eh, Vamos a estudiar los sinópticos y los hechos, la literatura epistolar paulina o de cartas y la literatura joana. También ahí tenemos pues muy ambicioso y pretencioso el estudiar, por lo menos hacer la introducción del Nuevo Testamento como literatura. Y finalmente, en la tercera parte, estudiaremos el sentido teológico, sí, que seguramente es el que más estaremos esperando, que es cuando ya entenderemos mucho mejor y este tercer momento recogerá los otros dos momentos, el ambiente histórico o el contexto histórico y el ambiente literario, y les dará ya su significado. ¿Listo? Bueno, les pido que cuando vayan entrando vayan silenciando sus micrófonos para que todos podamos estar aquí como atentos. Bueno, muy bien. Continuemos. Ustedes pueden en el chat escribir sus preguntas aquí en el YouTube o también en el chat de aquí del Zoom y al final dejamos un espacecito de pronto para algunas preguntas o inquietudes. Bueno, en esta tercera parte del sentido teológico vamos a mirar la unidad escondida del Nuevo Testamento, vamos a hablar del querigma, vamos a hablar de la memoria de Jesús y la relación que hay entre la memoria de Jesús, esa persona histórica, y el querigma, la relación profunda que hay. Hoy en la teología y en la teología bíblica ya está superado el problema de Bullman, que decía que los evangelios y el Nuevo Testamento nos hablaban era del querigma, pero que del Jesús histórico no sabíamos si era real o no. Hoy ya está superada esa discusión, ya eso quedó atrás. Hoy ya hay nuevas interpretaciones, pero más allá de las interpretaciones, la hermenéutica ha avanzado muchísimo y los estudios han avanzado, los estudios bíblicos han avanzado muchísimo, sobre todo por los hallazgos, repito, los hallazgos arqueológicos que han ayudado enormemente a la constatación histórica de estos acontecimientos relatados en los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces hablaremos de la relación que hay entre el querigma, entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Eh, las teologías de la memoria de Jesús, las teologías del querigma de Pablo y la carta a los Hebreos, las teologías de la praxis de Santiago, Pedro y las cartas pastorales, y finalmente el Apocalipsis, el querigma como profecía simbólica y síntesis conclusiva de la historia. Bueno, como ven, es muy ambicioso el programa. Ojalá y con la ayuda de Dios pues podamos eh, cumplirlo hasta el mes de noviembre. Este curso está iniciando hoy, 13 de agosto, y la intención es que nos vamos pues hasta el, hasta la tercera semana de noviembre con la ayuda de Dios. Bueno, continúo. Aquí está el padre Giuseppe Segala, eh, italiano, un biblista, doctor en teología por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Y el libro se llama Panoramas del Nuevo Testamento, que es el que en su momento les voy a compartir. Voy a leer una frase de él en su libro.
Solamente a través de la lectura personal y comunitaria es como el Nuevo Testamento, en cuanto canon, sigue actuando en el interior de la iglesia y de la historia, produciendo una fe encarnada en situaciones siempre nuevas, suscitando esperanza y coraje, impulsando al amor y al don de sí en formas nuevas y adaptadas al mundo de hoy. Es una frase muy bonita, muy significativa, muy alentadora, que nos estimula entonces al inicio de este curso. Solamente a través de la lectura personal y comunitaria es como el Nuevo Testamento en cuanto canon. Y es subrayado en rojo la palabra canon. ¿Por qué es subrayado en rojo? Porque quiero hablar de una vez de lo que significa el Nuevo Testamento como canon. Que, por supuesto, en el desarrollo del curso vamos a ampliar mucho mejor y vamos a comprender mucho mejor a qué hacemos referencia con esta palabra canon. ¿Qué significa la palabra canon? Obviamente, y aquí tengo que hacer un paréntesis, por supuesto que muchos de ustedes seguramente ya han hecho introducciones al Nuevo Testamento, ya han estudiado seguramente teología. Así que pues esas personas deben tenernos paciencia porque esta es una introducción que especialmente está dirigida para personas que no han hecho esta introducción o que no han estudiado teología, ¿sí? Así que pues vamos a ir como a tratar de ser muy simples, muy sencillos en la explicación de estos temas, eh, teniendo en cuenta principalmente a esas personas que no han estudiado teología y que apenas, por ejemplo, en este caso, pues se están acercando a una introducción al Nuevo Testamento. Pero también, y al mismo tiempo, el Nuevo Testamento y la Biblia, pues en general, es un tema tan denso y tan amplio que no nos bastará la vida para acabar de comprender, entender y conocer este maravilloso regalo de la Biblia, ¿cierto? Y del Nuevo Testamento especialmente. Por supuesto que aquí estamos hablando del Nuevo Testamento, pero en su momento y en el desarrollo del curso, pues tendremos que integrarle en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento hay que leerlo en relación al Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, pues para que sepan que no nos vamos a desconectar de la raíz y de la referencia fundamental necesaria con el Antiguo Testamento. Bueno, ahora sí voy entonces a la palabra canon. La palabra canon proviene del griego canon, así como la ven ustedes ahí. Yo voy a tratar de usar palabras en griego, aprovechando, bueno, cuando yo estudié teología, estudié dos semestres de griego, 3 semestres de griego. Por supuesto, pues eso hace muchísimos años. Ahorita pues me he visto en la necesidad por este amor a la Sagrada Escritura, a conocerla mejor, a comprenderla mejor, pues uno se ve en la obligación de volver nuevamente al griego, porque además, y lo digo desde ya, para quienes no lo sabían, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, fue escrito en griego. Y esto que ustedes están viendo aquí, esta eh, caligrafía, es la manera como se escribe en griego. Entonces, la palabra canon se escribe así en griego. Y significa, yo les voy a dejar, no sé si se los alcancé a dejar, les voy a dejar una traducción griega en esa carpeta para que pues por lo menos visualicemos, ¿sí? No nos dé miedo, no nos dé miedo visualizar, empezar a visualizar y sobre todo porque aquí vamos a estar muy atentos y muy pendientes de las palabras, de las palabras. Para ello también tendremos como texto o traducción base de la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, que es una traducción que bebe de las fuentes originales, ¿sí? Para su estudio. Entonces, ya en su momento les explicaré esa traducción, para no adelantarme aquí. Voy con la palabra canon, que es la que estoy intentando explicar. Pues la palabra canon significa, y desde el principio, es decir, desde el contexto griego, porque pues si esta palabra aparece en la Biblia, de hecho aparece en Gálatas 6:16, aparece la palabra canon. Acá. Aun cuando en ese momento Pablo todavía
no tiene en su mente los 27 libros del Nuevo Testamento, por supuesto, ¿sí? Y para él todavía no está en su mente el canon del Nuevo Testamento. Cuando él menciona la palabra canon, en Gálatas 6:16, está hablando de la regla o de la norma que se ha convertido para los primeros cristianos Jesús. Porque entonces enseguida vamos a hablar de Jesús como el canon vivo. Si aquí hablamos de canon, de regla, de modelo, de norma, entonces la palabra canon la vamos a entender en el sentido. Regla, norma, que es como Pablo la está planteando aquí, ¿sí? Entonces hay que entenderla desde su origen, y su origen es Jesús. Entonces Jesús es el canon vivo por excelencia, ¿cierto? En cuanto a persona. Eh, Kant, el filósofo Kant, Immanuel Kant, en el siglo XVIII en Alemania decía, actúa de tal manera que tu conducta se convierta en regla universal. Actúa de tal manera que tu conducta se... Eso se aplica, obviamente a ninguno de nosotros aplica eso, eso solo aplica a Jesús. Es decir, que la vida de Jesús, su comportamiento, su modo de ser histórico, fue tal que se convirtió en norma de conducta, en modelo digno de seguir, modelo digno de seguir. Es en ese sentido que vamos a hablar de la palabra canon. Y la Dei Verbum, que es un documento del que hablaremos también, que yo referencio al final de esta presentación, de esta introducción, ahí les voy a dejar la bibliografía. Uno de sus textos, pues, por supuesto, es la Dei Verbum, un documento del Concilio Vaticano II, que es el documento que habla de manera específica de la interpretación de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios en la Iglesia. Vamos, yo quiero partir de una realidad antropológica, de una realidad muy concreta antropológica. Y esa realidad antropológica es la siguiente: la dificultad que tenemos como seres humanos para cumplir normas o para ajustarnos a reglas de conducta. Vamos a partir de ese hecho. Podríamos partir de muchas otras realidades humanas, pero partamos de este hecho y lo hago a propósito, sobre todo como pensando en las nuevas generaciones, ¿sí? Pensando en las generaciones jóvenes hoy. La dificultad que tienen hoy las generaciones jóvenes para cumplir normas, para ajustarse a reglas de conducta. Es una cosa muy compleja, es un fenómeno humano, social, muy, muy complejo. De hecho, si ustedes van y buscan desde el punto de vista de la psicología o de la sociología o de la filosofía, van a encontrar muchísima bibliografía acerca de ese tema, de la dificultad que tenemos hoy para ajustarnos a las normas. Y tal vez es justo uno, digamos, como una de las dificultades que también a la hora de hablar del Nuevo Testamento o de la Biblia en general tenemos. Y es que la Biblia es considerada como una norma. O hablar de Jesús o hablar de cosas de fe, hablar de cosas de Sagrada Escritura o de palabra de Dios o hablar de cosas de iglesia, es hablar en el fondo de normas, de reglas, de aquello que condiciona nuestra libertad, de aquello que es mejor que lo dejemos ahí a un ladito para poder vivir la vida bien, para poder vivir la vida tranquilo, libremente, como queramos, sin tenernos que complicar la vida, ¿cierto? Entonces, la Biblia en general, el Nuevo Testamento, por tanto, pueden ser vistos, digamos, como desde cierta visión, desde ciertos sectores sociales, jóvenes especialmente, pueden ser vistos de esta manera, ¿cierto? Como una regla que nos va a quitar libertades. Entonces, partimos de ese hecho, partamos de esa realidad, es una realidad antropológica actual, la dificultad que tenemos los seres humanos para cumplir normas. Y entonces, vamos a tomar un ejemplo. Eh, Jesús en el siglo primero vivió esta misma realidad y era consciente y fue consciente de esta realidad y se encontró en el siglo primero con esta misma situación.
Jesús se encontró con esta misma situación. San Gregorio Nacianceno en el siglo IV decía algo muy bonito. No hay nada en el ser humano que no haya sido asumido por Cristo. Y lo dijo así, en latín, quod non est assumptum, non est sanatum. Lo que no ha sido asumido, no ha sido sanado. Lo que no ha sido asumido. A ver, ¿qué me están diciendo por WhatsApp que nunca empezó la clase? Bueno, ¿cómo le explicamos a estas personas que me están escribiendo que la clase sí empezó? Mm, Permítame un momentico. Bueno, ya ustedes me disculparán que ustedes saben que me toca a mí al mismo tiempo estar aquí. José Domingo, lo podemos escribir en el WhatsApp, no, del grupo. Sí, hágame el gran favor. Ahí usted. Ah, pero ustedes no tienen acceso. Yo acabo ya de No, enviarle. profe, porque sí, solo su merced puede escribir, profe. Sí, bueno, y ustedes entenderán que es para evitar que estos grupos de WhatsApp se nos conviertan Totalmente, en una cadena. ¿Cierto? totalmente. No, Es así verdad, toca. sí, sí. Es Sí, perfecto. los grupos, este grupo de WhatsApp de la Escuela de Teología solamente es para información de la escuela. Bueno, pero ahí ya le mandé el enlace y en su momento. Estamos manejando dos grupos de WhatsApp y tenemos ya 1.200 personas en esos grupos. Así que, bueno, ya ustedes entenderán que es difícil este tema, a pesar de que estamos cada vez con mejores tecnologías, a veces nos cuesta un poquitico la, la Por ahí está conexión. escribiendo alguien, José, en Aquí el en el chat. chat. Bueno, miremos a ver. En el chat, a ver, gracias, Jessy. Ok, bueno, entonces ahorita yo les comparto ahí en el chat el, el enlace. Voy a tratar de terminar esta introducción. Entonces les decía, estamos partiendo de una realidad antropológica y es la dificultad que tenemos los seres humanos para ajustarnos a normas, ¿cierto? Y no solo hablemos de las generaciones jóvenes, todos yo creo que desde pequeños hasta viejos nos cuesta asumir normas, porque a veces se nos vuelven, de hecho, hablemos por ejemplo en términos sociales, políticos, las normas sociales, las normas políticas, las normas económicas. Yo creo que y de manera particular en nuestra época vivimos una época saturada de normas, de leyes. Hay leyes por todo. Al padre Gilberto yo le escuchaba alguna vez una frase. Padre Gilberto, usted recuerda la frase que usted me decía, una sociedad en la que abundan las leyes. No recuerdo bien la frase que le escuchaba al padre Gilberto alguna vez. Vivimos saturados de leyes, hay leyes por todo. Y entonces uno termina cansado, uno termina agotado por la cantidad de normas, de leyes que hay que cumplir. Y entonces Jesús en el siglo primero se encontró con esta misma situación, obviamente salvando las circunstancias y la distancia del tiempo. Sin embargo, que para el siglo primero ya tenemos unos procesos sociales, políticos, económicos muy similares a los nuestros. Casi que podríamos, alguna vez le escuché a algún autor que la modernidad realmente no empezó ahorita en el siglo XVI en Europa, la modernidad empezó ya hace mucho rato, empezó en el siglo séptimo, sexto antes de Cristo, ¿sí? Cuando las sociedades empiezan a complejizarse, cuando la institucionalidad, el poder empieza a institucionalizarse, y así que tenemos en el siglo primero a un Jesús que le toca vivir estas circunstancias y le toca vivir un contexto social, político, religioso, en el que abundan las leyes como en nuestra época, en el que hay que ajustarse a normas, pero un Jesús que también entiende que el ser humano no puede vivir sin normas. Esa es la otra realidad antropológica. Si hemos dicho y si hemos partido de la realidad antropológica de que el ser humano le cuesta ajustarse a las normas, también hay otra realidad antropológica y esto no es una cuestión religiosa, solo religiosa o espiritual, y es que el ser humano no puede vivir sin normas. El ser humano en sociedad no puede vivir sin normas.
tiene que respetar unos mínimos, unas reglas para poder vivir bien, para poder vivir bien con los otros. ¿Por qué hay desorden social? ¿Por qué hay polarización? ¿Por qué hay violencia? Porque no nos ajustamos a las normas, porque no entendemos que no podemos vivir sin normas. Pero claro, pero también porque no solamente porque nos cueste ajustarnos a las normas, sino porque también quienes hacen las normas en muchos casos las hacen para su provecho. Esa es otra realidad, pero bueno, nos vamos a tener ahí pues porque no es nuestro fin, no es nuestro objetivo, ni es una clase de filosofía política. Es decir, pero hay que mencionarlo porque hay que tener en cuenta todas esas variables, hay que tener en cuenta esas situaciones. Pero continuemos aquí. Estamos diciendo que a Jesús le tocó vivir las mismas circunstancias y ya vamos a ver con una cita el ejemplo. Y Gregorio Nacianceno nos dice que no hay nada en el ser humano, no hay nada que no haya sido asumido por Cristo. Es decir, incluida esta dificultad que tenemos para ajustarnos a las normas, para cumplirlas y para reconocer que no podemos vivir sin normas. Pues eso lo asumió Cristo y eso lo asumió en cuanto que lo vivió. Él padeció también esta misma realidad. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo lo encontramos en esa hermosa y a veces que la hemos romantizado, esa frase preciosa de Jesús en el Evangelio de Mateo 11, capítulo 11, versículos 28 al 30, donde dice, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Miren, esta frase es muy bonita y nosotros esta frase la usamos para retiros espirituales o para oraciones, incluso para oraciones comunitarias o oraciones personales. Nos encanta esta frase. Nos encanta leer que Jesús nos invita a estar con Él y a descansar, ¿cierto? Ve, aquí Jessica claro, dice Jessica desde Guatemala, muchas gracias. Donde abundan las leyes, abundan las trampas. Sí, así es. Gracias, Jessica. También se puede decir, en país de muchas leyes, poco respeto a las leyes. También válido, así es. Así es. Bueno, un poco esta misma realidad, esta misma situación vive a Jesús. Pues resulta que todo lo que nos encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, tiene siempre detrás una carga histórica, una carga, pues por supuesto, una carga social, una carga religiosa, cualquier tipo de carga. Hay una realidad detrás de todo lo que Jesús dice. Estas frases Jesús no las pronunció ni las dijo en momentos que estuviera pues como inspirado. No, no. Todo lo que en los evangelios se dice, todo lo que en los evangelios Jesús dice, me lo van a saber, está impregnado de historia, está impregnado de realidad, está impregnado de cotidianidad, está impregnado de vida padecida, de vida sufrida, de vida caminada, de vida luchada. Entonces, cuando uno entiende eso, y esta frase la vamos a entender mucho mejor cuando ya estemos avanzando y seguramente cuando ya lleguemos al final de este curso, volveremos a leer esta frase y ya la entenderemos un poco mejor. Pero inicialmente digamos que cuando Jesús habla del yugo, dice, está invitando a todos los que están fatigados y sobrecargados, que me imagino que eran muchos los que escuchaban a Jesús en su momento. Yo me imagino que cuando Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, yo me imagino que no hubo uno que no hubiera sentido este llamado, ¿sí? O que no hubiera dicho, no, pues a mí esa palabra que no me dice nada porque pues, yo estoy como tranquilo y relajado en la vida. A mí como que no me pasa nada, ¿cierto? No. Por eso la carga histórica y la carga cotidiana que esta frase y estas palabras de Jesús tienen. Entonces, vengan a mí los que están fatigados, sobrecargados, les daré descanso. Y dice, tomen sobre ustedes mi yugo. Quiere decir
que quienes estamos fatigados y sobrecargados es porque estamos llevando yugos. El yugo, antes de ir acá, el yugo, se los muestro en esta imagen, está evocando una imagen, que es la imagen de los bueyes a los que se les pone este aparato de madera o de hierro, donde había más tecnificación. Y ustedes saben que esto era usado para arar la tierra, ¿cierto? Esta era una forma más técnica, más rápida y más fuerte de arar la tierra con estos yugos. La palabra yugo está evocando esto. Ahora, si esta es la imagen, entonces esta imagen se traslada al plano humano para indicar entonces que las normas, las reglas, las leyes a veces se nos vuelven un yugo. Pero ¿cómo así que, pero ahí sí hace referencia explícita a normas, en la palabra yugo? Entonces, para entender por qué esta palabra yugo en el fondo está haciendo referencia a las normas, las reglas, nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 1 al 35. No lo vamos a leer obviamente en este momento, pero ese capítulo yo los invito para que ustedes lean ese capítulo en el momento en que puedan hacerlo. En ese capítulo especialmente, creo que aquí lo tengo abierto, voy a abrirlo. Dame un solo momentito. Aquí está. Voy a compartirles una traducción de la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Yo uso la traducción Biblia de Jerusalén latinoamericana. Es la versión que yo más recomiendo. Esa acompañada también de la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Shekel, que también esa traducción ayuda a comprender algunos términos que de la Biblia de Jerusalén, que por tratar de estar muy ajustados al original, a veces son de difícil comprensión. Entonces, la traducción de Shekel, Luis Alonso Shekel, nos puede ayudar a entender. Entonces, esas dos versiones, la versión de Jerusalén y la Biblia de nuestro pueblo, nos ayudan a este ejercicio. En el capítulo 15 no voy a leerlo todo, pero en el capítulo 15 nos encontramos con la descripción de un problema y de un conflicto que surgió, un conflicto detrás del que hay un montón de situaciones, hay un montón de confrontaciones entre grupos, entre judeocristianos y cristianos helenistas. Todo eso lo vamos a ir entendiendo en su momento, ¿sí? En la medida en que vayamos estudiando los diferentes grupos en medio de los cuales se movió Jesús y en medio de los cuales, por tanto, se movió la primera comunidad de discípulos y de cristianos. Y entonces, claro, en el capítulo 15 hemos escuchado muchísimo este famoso relato, este famoso pasaje, donde dice, bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme a la costumbre mosaica, no pueden salvarse. Allá bajaron algunos de Judea, se supone que ya eran cristianos, ya eran convertidos, conversos al cristianismo, es decir, eran judeocristianos. Sin embargo, todavía ya habían tenido un encuentro con Jesús. ¿Sí? Seguramente muchos de estos ya no alcanzaron a conocer a Jesús, pero sí conocieron a los discípulos de Jesús, ya habían recibido el anuncio, el querigma, a través del querigma habían tenido esta experiencia de encuentro con Jesús, pero fíjense la dificultad que hay para abrirse a la realidad de Jesús y a las implicaciones o a lo que implica abrirse a Jesús. ¿Cómo cuesta el cambio de paradigma? ¿Cómo cuesta el cambio de chip, como decimos? ¿Sí? Entonces, claro, habían algunos judeocristianos que dijeron, no, pero no podemos abandonar tampoco la costumbre mosaica de la circuncisión. Pues viene todo ese problema de la circuncisión, que repito, en su momento vamos a ir a tratar de entenderlo mejor. Y entonces, pero hace referencia a unas normas.
a unas normas traídas del judaísmo que se quieren introducir y que quieren seguir vigentes en la experiencia cristiana. Y entonces en este capítulo es donde nos vamos a encontrar, en ese conflicto, nos vamos a encontrar, vuelvo a presentar aquí la diapositiva, nos vamos a encontrar con ese reclamo de los apóstoles, que van a decir, oiga, pero ¿por qué ahora vamos a tentar a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Y entonces hago referencia a esta palabra yugo que nos ayuda a entender el concepto, la palabra que Jesús usa como yugo y la relación que hay. Entonces fíjese cómo, y por ahí derecho aquí estamos dándonos cuenta de que la Biblia se explica a sí misma. Esto es hacer una lectura en conjunto de la Biblia, ¿sí? Hacer una interpretación en la unidad de la Escritura. Porque resulta que cuando ustedes van a la versión griega del Nuevo Testamento, se encuentran que la palabra emitida por Jesús es exactamente yugo, sigos, así como la están viendo acá, sigos, y cuando van a Hechos 15, se encuentran exactamente con la misma palabra, sigon, la misma palabra. Y aquí ya es de manera más específica y más claro el sentido de esa palabra. ¿Por qué ahora tientan a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo, o sea, unas normas que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Entonces, fíjese cómo uno va entendiendo y cómo no debemos tener miedo de atrevernos a entender. Que todos tenemos derecho, el conocimiento está a disposición. Y vivimos en una época en que tenemos el conocimiento en las manos. Hace algunas décadas no se podía leer la Biblia, porque solo la podían leer algunos. No, ahorita las circunstancias y el Espíritu de Dios a través de las circunstancias están poniendo en nuestras manos el conocimiento para que podamos ir directamente a Él, para que no tengamos miedo. Y para que no nos quedemos en interpretaciones a veces muy literales o muy espiritualistas de la Biblia, que eso hace mucho daño. Quedarnos en lecturas espiritualistas o literales de la Biblia nos hace mucho daño, que es lo que de alguna manera estaba pasando aquí en este conflicto. ¿Sí? Muchos judeocristianos, es decir, ya personas convertidas al cristianismo que venían del judaísmo, pero todavía les costaba desprenderse de las normas judías. Y entonces, aquí lo que Jesús está diciendo es, oiga, hay que abrirse y hay que abrirse con toda la radicalidad del caso. Aquí Magali Fernández nos colabora con el micrófono. Muy bien. Ahí vamos, lidiando con todo al mismo tiempo. Bueno, entonces, piensen en esto. Bueno, entonces fíjense en esta tremenda realidad. Entonces, cómo este texto de Hechos 15 nos ayuda a entender lo que Jesús nos está diciendo. Fíjense, entonces volvamos sobre la frase de Jesús. Vengan a mí los que están fatigados, yo les daré descanso. ¿Están fatigados por qué? Cantidad de normas, porque antropológicamente somos seres eh, de normas, de reglas, que tenemos que ajustarnos. Utilicemos la palabra ajustarnos. Todos los seres humanos, antropológicamente, y por ser seres humanos, tenemos que vivir sujetos a, tenemos que ajustarnos a, para poder vivir bien, ajustarnos a. Aún el no creyente tiene que ajustarse a alguna idea, alguna orientación, alguna indicación, alguna norma de conducta para poder vivir bien. Eso es una realidad antropológica. Jesús partiendo y Jesús consciente de esa realidad antropológica, está diciendo, vengan a mí, y lo dice con toda la autoridad porque al fin y al cabo Él es el Señor de la historia. Él es quien ha sido enviado misteriosamente por el Padre, por Dios. Entonces, Wally, No nos van a dejar.
Él es quien ha sido y quien ha venido de parte del Padre para darle sentido a la vida humana y para darle sentido a la historia. Él es quien ha venido para darle sentido a la historia. Ahora, pero Él ha venido y ha asumido la condición humana, se ha encarnado, ha asumido la condición humana. Y al encarnarse, Él tuvo que empezar a cumplir normas. Al encarnarse, tuvo que ajustarse a unas circunstancias, a una realidad histórica, a la realidad histórica y concreta del siglo primero, a las circunstancias de la integración de unas culturas, de la cultura romana, de la cultura griega, de la cultura judía. Imagínense, no solamente era la cultura judía, era además la cultura griega y era además el imperio romano encima, respirando en el cuello, como decimos. Entonces Jesús, al encarnarse, se tuvo que ajustar a esas circunstancias, pero al mismo tiempo también y en su condición de hijo de Dios, vino para ayudarnos a sobrellevar esas cargas, porque solamente con su gracia se pueden llevar esas cargas. Ahora, asumir a Cristo, acoger a Cristo, escuchar a Cristo, encontrarnos con Él, acogerlo en nuestra vida, es encontrar la libertad, pero no es una libertad sin normas, es una libertad con normas, porque Él lo dice muy claro ahí, tomen sobre ustedes mi yugo, mi yugo. Y luego replica diciendo, porque mi yugo es suave y mi carga, es decir, sigue siendo yugo, sigue siendo carga, pero es suave y ligero. Sigue siendo yugo y sigue siendo carga, pero es suave y ligero. Es decir, todo esto pues para decir que cuando nos acercamos a a un estudio introductorio del Nuevo Testamento, nos estamos acercando a un conjunto de libros que juntos forman un canon, es decir, forman una regla de fe para los creyentes. Y esto lo digo pues para creyentes y no creyentes. Forman una regla de fe, unas normas que tienen su sentido profundo y su significado profundo en Él y desde Él. Porque solo Él, con Él y con su gracia, podemos llevar ese yugo, ¿sí? Que igual hay que llevarlo, igual hay que llevarlo. Y vuelvo al ejemplo del no creyente. El no creyente igual tiene que llevar un yugo. Todos tenemos que llevar yugos, todos tenemos que cumplir normas, todos tenemos que ajustarnos, todos tenemos que ajustarnos a normas. Pero el que ha encontrado a Jesús ha encontrado que vivir la vida con Él es vivirla suave y ligera. Bueno, dentro de 8 días vamos a continuar esta introducción. Hoy no alcancé a dar toda la introducción, pero espero que dentro de 8 días ya podamos terminar. Sí, aquí dice Ana María, dice Jesús es la norma. Sí, claro, por excelencia. Dentro de 8 días vamos a mirar cómo estos 27 libros del Nuevo Testamento eh, adquieren un estatus de norma, de canon, gracias a que proceden de la fuente que es Jesús, el canon vivo, la norma viva. Exactamente. Bueno, aquí dice Hernán, muchas gracias, excelente. Bueno, no sé si me está diciendo a mí, Hernán. Mi nombre es José Domingo, no me presenté al principio. Jessica, levantaste tu mano desde Guatemala. Gracias. Saludos fraternos para todos desde la bella Guatemala. Entonces, relacionado a lo que tú hablaste del tema del yugo, yo cuando leía eso, y cuando uno lee la palabra yugo, uno se imagina esclavitud, pero en la palabra del Señor, el yugo es, pues es fuerte, ¿no? Es eso, Pero en ese pasaje, Jesús lo que nos ofrece es descanso. con Y su nos yugo. invita a aprender de Él, con Nos lo ofre- que Él, el yugo Eso, de Él.
El yugo, pero es yugo, ¿cierto? Sigue siendo Entonces, yugo. ajá, sí, porque él lo que hace es, destaco pues la humildad del Señor y la mansedumbre Exactamente. Ahí estaría la al clave. invitarnos al estar ahí con Él y encontrar ese alivio para nuestra alma. Ahora, decía Santa Teresa que humildad es verdad. Sí, Entonces, en ese sentido, Jesús está diciendo la verdad y está ujú. reconociendo que Él es el único que puede ayudarnos. El camino, la verdad y la vida. Así es. Que Él es solo Él y solo en Él podemos llevar los yugos y podemos cumplir los yugos. Gracias. Gracias a ti, Jess. José Pues, Domingo, buenas noches, con Hernán Torres, ¿cómo estás? Hernán, bien, ¿y tú? Bien, qué chévere cuando hiciste tú el puente de los que estábamos en YouTube, hacer el enlace con Zoom, maravilloso. Es una forma de poder solventar esa dificultad técnica. Sí, por ahora, por ahora. Sí, por lo menos se está logrando. Te felicito. Muy interesante, alcancé a ver las diapositivas cuando hiciste ese entronque de a Zoom, alcancé a ver todo el temario. Me fascinan las tres formas como tienes planteado el desarrollo del curso. Me llama mucho la atención las tres, pero en particular la última, el aspecto teológico. Y quería hacer como dos, una pregunta y un aporte. La pregunta es, me quedó sonando lo que tú decías de Rudolf Bultmann, que tenía como una especie de, si te entendí yo, una concepción errónea en cuanto a la concepción de Jesús en el Nuevo Testamento. Y la otra es una aportación a propósito cuando estabas leyendo esa magnífica frase de San Gregorio Nacianceno que al respecto y relacionándolo con el canon, con el yugo, uno diría que como cristiano no hay norma más hermosa y más linda que acogerse a Jesús, que es la norma perenne, es la que nunca, digámoslo en términos Amén. jurídicos, nunca va a caducar, Esa es. siempre va a permanecer vigente y tiene esa ventaja de retrotraerse y volverse al futuro pasando por el presente. Entonces, eso me parece muy bien. Por eso, la fórmula sacramental en la Eucaristía, con Cristo, por Él y en Él. Esa es una explicación de cómo se magnifica y se manifiesta Jesús como norma, como canon. Gracias, José Domingo. Sí, es así es. A ti, Hernán, muchísimas gracias. Muy bonita ese aporte. Dieguito. Un gusto. Muy buenas noches. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a mi Dios. ¿Y ustedes cómo han Ay, estado? apareció Dieguito, qué alegría. Sí, Buenas noches. Algo fundamental y espectacular dentro de este tema, felicitaciones, padre Gilberto y mi hermano José Domingo, es acerca de, acuérdate, padre Gilberto, de Filadelfo Lopera, de David Kapkin, de Hans King, de Emilio Betancourt y Mm. de Jairo Henao. Estos biblistas nos ayudan mucho a comprender. Yo soy más de la línea de Daddy Kapkin porque me tocó vivir con él en Fátima y me enseñó mucho acerca de esa parte bíblica y de la escuela Yeshua. Entonces, a partir de eso, mm, cuando nosotros trabajamos con grupos poblacionales que han vivido la violencia, eh, les cae como anillo al dedo, José Domingo, la dificultad que hay frente a la normatividad, frente a las reglas, frente a ajustarnos a la convivencia, al respeto, a la tolerancia, a la diferencia.
Nosotros crecimos con la unidad y hay que vivir la unidad dentro de la diversidad. Eso lo hacemos nosotros cuando hacemos un acercamiento con los grupos armados ilegales en las zonas de conflicto, con las comunidades que son afectadas, con las víctimas de la violencia. Entonces, vale la pena insertar, inculturar todos estos temas bíblicos a, al, al 6-11, al ambiente vital donde vivimos, incluso en nuestras propias familias. Vale, vale recordar todos estos ajustes a estas nuevas generaciones, a los jóvenes, a los niños, vivir bajo disciplina, pero no como eh, subyugar, es decir, manipular, que no lo vean como una carga, sino que dentro de el libre albedrío, esa es la clave, el libre albedrío, saber disciplinarnos, crecer bajo unas normas de conducta para abrir mucho más la perspectiva de la conciencia, de ser conscientes de lo que pensamos, hablamos y actuamos, para tener unos mejores resultados, a cada uno lo suyo, la justicia, ser justos, vivir dentro de ese parámetro de la doctrina de Jesús, porque Jesús, mm, más que vivir una doctrina, es asimilar la persona de Jesús en nuestra propia vida, es saber de Jesús, saber de Jesús. Cuando yo digo confío en Jesús es porque sé quién es y nos depositamos y nos colocamos en las manos de que es capaz de transformarlo todo, porque esa bendición está en cada uno de nosotros cuando sabemos valorar. Ese es un valor intrínseco, humano, espiritual y cristiano. Así es. Muchísimas gracias, Dieguito, por tu excelente aporte. Bueno, no sé quién más estaba aquí. Ah, bueno, Jessica tenía la mano. Bueno, a ver yo, si me está funcionando la cámara. Ah, ya me está funcionando la cámara. Era que por la transmisión a YouTube no me estaba funcionando. Bueno, espero que para la próxima semana, para la clase de antropología teológica, para esta clase y luego para la clase de misterio de Dios uno y Trino que empezamos el 25, pues ya hayamos podido resolver estos problemas técnicos que no nos los esperábamos. Pero bueno, de alguna manera nos los resolveremos. Em, no, pues sencillamente agradecerles este espacio, su paciencia y su humildad para escuchar. Por supuesto, pues que aquí hay gente mucho más estudiada en estos temas, eh, que, bueno, que quieren estar aquí, que quieren estar. Eh, pero estos temas son muy amplios, que requieren pues de mucho tiempo. Y aquí pues esperamos simplemente dejar un simple y sencillo mensaje. Voy a compartirles aquí en el chat y luego mañana yo les comparto también en el chat del WhatsApp, no, o ahorita mismo. Esperen un momentico, porque yo creo que yo tengo esto por acá. Les voy a compartir la carpeta donde ustedes pueden acceder a unos libros que he seleccionado muy juiciosamente para que los descarguen. Los pueden descargar. Ahí les estoy compartiendo la carpeta. Y se la voy a compartir también al grupo de WhatsApp. Ustedes pueden acceder a esa carpeta, descargar los libros, incluso descargar la presentación de hoy, la introducción que no hemos terminado, que la vamos a terminar dentro de 8 días. Pero sencillamente y esperamos con la gracia de Dios poder embarcarnos en esta tarea de introducirnos al Nuevo Testamento y de conocer más y enamorarnos más del Señor y por tanto de nuestra
en nuestra tarea de evangelizar. Bueno, Padre Gilberto, pues regálenos su bendición, por favor. José perdió la imagen un momentico, ¿qué fue? Que si nos regala la bendición. José, no, que usted ahorita hablaba de eruditos que podrían estar aquí. José, una cosa es traer eruditos a la escuela de teología y otra cosa es untarnos de la realidad, de la sencillez del evangelio. El evangelio, Así se es. acuerda que el evangelio se encarnó en María, la mujer sencilla. Por eso aquí la sencillez, la humildad y el corazón entregado a Dios. Perdón, José, me estoy emocionando. Así Eh, es. eh, No, pues ese estoy bien corazón, emocionado. corazón contrito y humillado como el de Dieguito, Sí. vamos para adelante con Sí, alegría, con amor y va cada día más, cada día más. Pidámosle al Señor que siempre nos regale ese espíritu de qué, de entendernos más, de comprendernos más, de entenderlo a Él. Porque recuerda la oración, busqué a Dios y no lo hallé. Me busqué a mí mismo y no me encontré, busqué a mi prójimo y allí nos encontramos los tres. En ese hombre que es el Evangelio viviente, digámosle al Señor que nos regale su amor, su paz, su misericordia. Hoy necesitamos tanta misericordia, tanto perdón, tanta paz y tanta esperanza. Por eso la bendición esta noche que sea la que nos regale el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. 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 Les Amén. muestre su rostro Amén. y ustedes tengan misericordia. Amén. 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 El Señor los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.